Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Hermanos y hermanas, esta cita bíblica puede ser muy alarmante si nosotros la entendemos literalmente. Es por eso que yo te quiero invitar a que no dejes de ver este video para nosotros poder entender muchas cosas de las Sagradas Escrituras. Que seas bienvenido a este video. Saludos y bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo. Te saluda Amílcar Reyes, predicador católico. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que de seguro te ayudará en tu vida cristiana, así como me ayudó a mí también. Espero de que sea de mucha bendición para ti también. Hoy vamos a hablar sobre el tema: ¿podemos interpretar la Biblia a nuestra propia manera? Esa es la pregunta que todos debemos hacernos, porque hay muchos hermanos que se salen de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras, o porque escucharon en otro lado que un hermano la estaba interpretando de otro modo y ellos la entienden de otro modo. Entonces dicen, entonces si todo el mundo se contradice, entonces ¿en qué vamos a creer? Lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la Sagrada Escritura no se puede interpretar por nuestra propia cuenta. De entrada, tenemos que nosotros tener en cuenta quiénes fueron los que escucharon la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pues claro, fueron los apóstoles. Entonces, desde el inicio de la predicación, ¿quién le ha dado el significado de cada versículo de la Biblia? ¿Quién le ha dado la interpretación a las Sagradas Escrituras? Ha sido la Iglesia. Y desde el inicio desde los apóstoles hasta el día de hoy, la doctrina de la Iglesia ha sido exactamente la misma. Nada ha cambiado, porque se estaría cometiendo un grave pecado. La palabra de Dios es muy clara. Y el mismo apóstol San Pedro, él lo va a venir a decir en la segunda carta del capítulo 1, del versículo 20, que la Sagrada Escritura no se puede interpretar a nuestra propia manera, como más a nosotros nos ronque la gana entenderla. Escuchemos cómo dice. Y dice así: sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino de los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Qué interesante lo que San Pedro viene a recalcar aquí. Desde el inicio, San Pedro ha tenido claro que la interpretación de las Sagradas Escrituras, hasta una coma, nosotros tenemos que prestarle atención. ¿Por qué está esa coma ahí? ¿Por qué se enuncia cualquier otro pasaje similar en otra parte de la Biblia? Hay muchas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque lo que sucede es que muchos hermanos solo leen un versículo de la Biblia, pero ¿qué está sucediendo antes de ese versículo? ¿Qué es lo que sucede después de ese versículo? Tenemos que tener en cuenta todo el pasaje para nosotros poderlo entender. Tenemos que ver el contexto de un pasaje bíblico para nosotros no ir a caer en una interpretación que no va de acorde a la Iglesia. ¿Por qué no podemos interpretar la Biblia a nuestra propia manera? Sencillo, porque hay muchas cosas que nosotros la vamos a aceptar, unas a como más nos conviene y otras a como son. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros para unas cosas vamos a decir que sí y para las otras cosas vamos a decir que no. ¿Por qué? Porque quizás aquellas cosas no nos convienen de la Sagrada Escritura. Es por eso que no se puede interpretar la Biblia a nuestra propia conveniencia. Pero la respuesta que nosotros andamos buscando es: ¿se puede interpretar la Biblia a nuestra propia manera? Claro que sí, pero debemos hacerlo. En ningún momento debemos interpretar la Biblia a nuestra propia manera, porque si no, nosotros mismos nos vamos a encerrar en un círculo de nuestros propios significados. Es por eso de que no se puede interpretar a como más nos conviene. Siempre tenemos que consultar el magisterio de la Santa Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, por supuesto.
Y como punto número 2, ¿cuál es el magisterio de la iglesia? El magisterio de la iglesia, tenemos muchos documentos que nos ayudan a nosotros a entender las Sagradas Escrituras. Y uno de ellos es, como este video es para católicos y también para todo aquel hermano que desee verlo, uno de ellos es el Catecismo de la Iglesia Católica. Allí está explicado la Biblia. ¿Sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica nosotros encontramos las respuestas a cualquier pasaje bíblico que nosotros no entendamos. El Catecismo de la Iglesia es una de las fuentes más grandes que tenemos en la Iglesia para nosotros poder entender cualquier pasaje bíblico. Y como punto número 3, ¿por dónde nosotros podemos empezar a leer las Sagradas Escrituras? Nosotros podemos empezar a leer las Sagradas Escrituras por aquellos pasajes bíblicos que a nosotros más nos motiven, para nosotros empezar a amar a la palabra de Dios, porque para muchos las Sagradas Escrituras es un libro lleno de historias que ya quedaron en el pasado, pero para nosotros no es así. Hay muchos pasajes que nos hacen que nuestra fe vaya creciendo. Por ejemplo, tenemos el Sermón de la Montaña que Jesucristo predicó. Eso está en Mateo capítulo 5. Y también tenemos muchas parábolas. Podemos empezar a leer las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. A mí en lo personal me gusta leer bastante lo que son los milagros que Jesucristo hizo, porque nos ayudan mucho, nos motivan a crecer en nuestra fe y también a nosotros tener ese valor de pedirle al Señor cualquier cosa que nosotros tengamos. Y por supuesto también las cartas de San Pablo, que nos ayudan a crecer en nuestra doctrina cristiana. San Pablo siempre lo vamos a encontrar predicando la doctrina de la iglesia, haciendo hincapié que el Evangelio de Jesucristo es fuerte, que el Evangelio de Jesucristo es para valientes. Entonces, hay muchas cosas que debemos nosotros tomar en cuenta antes de leer las Sagradas Escrituras, porque si no, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar como a aburrirnos, vamos a empezar a que nos va a dar sueño o pereza, o no le vamos a sentir el sabor a leer la palabra de Dios. Y ya sabes, mi querido hermano, si este video para ti ha sido de mucha bendición, yo te quiero invitar a que no dejes de compartirlo en tus redes sociales, en cualquier grupo católico que creas tú conveniente, que nos va a ayudar a crecer mucho en nuestra fe. También yo te quiero invitar a que te suscribas al canal para que juntos nosotros vayamos formando una comunidad de buenos cristianos, que estemos siempre dispuestos a aprender, que no tengamos ningún orgullo, que no tengamos nosotros cualquier cosa que nos aísle de Dios, sino que siempre estemos dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga.